Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en la hora en la que usted esté escuchando nuestra sesión grabada. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a estar iniciando nuestra sesión con una oración al Señor. Eterno Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, queremos conocer un poco más de ti a través de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que abras la puerta de nuestro entendimiento para comprender lo que usted nos ha de enseñar en este día. Te pedimos, mi Dios, que a través de esta enseñanza usted nos ayude a reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias te damos, Señor. Amén. Mis hermanos, nosotros hemos venido escudriñando Hechos de los Apóstoles y hemos estado aprendiendo algunos misterios que se esconden en este libro que a nosotros como iglesia son muy importantes. Y para esta sesión nosotros vamos a estar escudriñando la muerte y la defensa de nuestro hermano Esteban. Vamos a estar viendo los aspectos más importantes de este pasaje que se nos muestra de nuestro hermano Esteban. Para ello, mis hermanos, nosotros vamos a estar utilizando el capítulo 6 del verso 8 al 15 de Hechos de los Apóstoles como nuestro pasaje introductorio para esta sesión. Lo voy a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrestaron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mis hermanos, vamos a utilizar este pasaje para descubrir cuáles fueron las acusaciones que se dieron en contra de nuestro hermano Esteban. Pero debemos iniciar enfatizando lo que Lucas nos muestra en el verso número 8. Aquí nuestro hermano Lucas nos muestra vívidamente la consagración de nuestro hermano Esteban, mostrando que él no era menos que ninguno de los otros apóstoles. De hecho, Lucas inicia este pasaje diciendo que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, reafianzando, o más bien retomando las palabras que decía versos anteriores cuando se refería a Esteban, diciendo que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Aquí Lucas no utiliza la palabra Espíritu Santo, pero sí utiliza la palabra poder para referirse a que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, dando a mostrar claramente, mis hermanos, que la vida espiritual de Esteban no era mucho menos que la vida espiritual de apóstoles como Pedro, como Juan, como Santiago y como los otros hermanos, sino que él ciertamente guardaba una consagración para nuestro Dios. A pesar de que Esteban había sido uno de los diáconos escogidos para encargarse de la parte social de la iglesia, eso no desmeritaba que Esteban también buscaba una consagración espiritual y tampoco lo limitaba para no predicar la palabra y esparcir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario,
Él cumplía con la parte social de la iglesia y a la vez también predicaba y enseñaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En una de estas veces que nuestro hermano Esteban estaba predicando el Evangelio de Dios, tuvo un debate contra algunos judíos de otras provincias fuera de Palestina. Eso Lucas nos lo muestra en el verso número 9 y el verso número 10, cuando nos dice que Esteban se enfrentó a unos judíos de, de la sinagoga de los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Estos hombres disputaban con Esteban eh, temas con respecto a la doctrina. Aquí Lucas nos muestra que ciertamente Esteban tenía diferencias doctrinales con las enseñanzas de estos judíos fuera de las provincias de Palestina. No se conoce, mis hermanos, la naturaleza de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Los líderes de las 5 sinagogas pueden haberse opuesto a Esteban o pueden que hayan sido un grupo cosmopolita de una sola sinagoga. Lo que sí se ha sugerido es que los libertos eran hombres que habían sido liberados y llevados a Roma por Pompeyo en el año 63 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y estos hombres que debatían con Esteban hacían parte de este grupo de libertos, hombres que habían sido llevados a Roma como esclavos, pero ahora tenían su libertad. De acuerdo al pasaje que nos narra nuestro hermano Lucas, se puede evidenciar que Esteban ganó rotundamente el debate que sostenía con estos libertos, ya que el pasaje nos dice que no podían resistir a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba. En el momento que estos libertos, conocedores de las costumbres, de las tradiciones, de la ley, se vieron superados por la sabiduría que el Espíritu Santo mostraba a través de Esteban, porque es algo que no podemos olvidar, mis hermanos, que la sabiduría que Esteban estaba mostrando no era una sabiduría humana, sino una sabiduría que estaba siendo dirigida y producida por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que no podían resistir la sabiduría ni al Espíritu con que hablaba, y la palabra Espíritu allí está con E mayúscula, refiriéndose al Santo Espíritu de Dios. Estos libertos no podían resistir a los argumentos que ofrecía nuestro hermano Esteban. Gracias a que ellos se vieron superados por la sabiduría de Esteban, se vieron en la necesidad de contratar y sobornar a hombres que acusaran a Esteban falsamente, mis hermanos. Gracias a la naturaleza de las acusaciones de Esteban, nosotros podemos denotar cuáles eran los temas doctrinales que se abordaban en este debate. Cuando estos hombres sobornaron y contrataron a personas que hablaran en contra de la doctrina de Esteban, el concilio apresó a Esteban y lo llevó ante el Sanedrín para ser juzgado. Una vez que Esteban se encuentra frente al Sanedrín, entonces a nosotros se nos manifiesta las acusaciones que fueron infundadas contra Esteban. Dichas acusaciones estaban centradas en 3 fundamentos. La primera, hablar contra el templo. En segunda instancia, blasfemar contra Dios. Y en última instancia, querer cambiar la ley. Parece que las mismas acusaciones que se le están haciendo a nuestro hermano Esteban son un recordatorio de las acusaciones que constantemente estos hombres como fariseos y escribas levantaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se le acusaba de hablar contra el templo, cuando se le acusaba de blasfemia contra Dios y cuando se le acusaba de querer cambiar la ley.
Gracias a la naturaleza de estas tres acusaciones, nosotros podemos notar que el debate que él había tenido con estos hombres libertos eran con respecto al templo, con respecto a la ley y con respecto a otro tema que vamos a estar abordando más adelante. Algo que nosotros debemos entender, y es que la vida nacional y religiosa de los judíos en ese entonces giraba en torno al templo y a la ley. Por esa razón, cualquier amenaza, que se dirigía al templo o a la ley eran muy serias y no eran tomadas a la ligera. Por eso, cuando estos hombres lanzaron un falso testimonio contra Esteban, el concilio se lo tomó muy en serio, porque eran acusaciones de índole político, nacional y religioso para cada uno de ellos. Entonces lo llevaron ante el concilio para que para determinar la culpabilidad o la inocencia de Esteban. Algo que nosotros debemos notar es que a Esteban no se le condena inmediatamente cuando los falsos testigos hablan en contra de su predicación doctrinal, sino que se le da la oportunidad de presentar su defensa. Ahora, mis hermanos, ¿qué clase de defensa presentó Esteban ante estas tres acusaciones que la podemos ver aquí en esta diapositiva? Aquí nosotros podemos ver, mis hermanos, las tres acusaciones que se estaban dando en contra de Esteban. ¿Qué clase de defensa entonces presentaría él ante tales acusaciones? Porque eran muy graves. Escudriñemos pues la defensa que presentó Esteban ante cada una de estas acusaciones. Para ello estaremos abordando el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 7, mis hermanos, es clave, porque el capítulo 7 es la defensa de Esteban ante sus acusadores. Cuando usted y yo como cristianos leemos este pasaje, muchas veces pasamos por alto muchas verdades de este capítulo, porque parece ser que Esteban únicamente está citando pasajes del Antiguo Testamento y está llevando un orden cronológico de todos los acontecimientos desde Moisés, desde Abraham recorriendo todo el camino hasta llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Y parece que simplemente se está dedicando a presentar un orden cronológico. Pero, mis hermanos, su discurso va mucho más allá de eso. La primera defensa que presenta Esteban es contra la acusación de hablar contra el templo. ¿Cuál era el argumento que presentaba Esteban para defenderse? El argumento que él presentaba era que Dios no está limitado al templo. Ese era el argumento principal de Esteban para su defensa, que Dios no está limitado al templo. ¿Qué argumentos utilizó nuestro hermano Esteban? Bien, el primer argumento que utiliza Esteban para afirmar para consolidar su afirmación de que Dios no estaba limitado al templo, lo encontramos del verso 4 al verso 15 de Hechos de los Apóstoles. Cuando él comienza a tomar parte de la historia de Abraham. Aquí Esteban está mostrando cómo la presencia de Dios se había manifestado en Harán y en Egipto. Con esto, Esteban tenía la intención de mostrar que la presencia de Dios no estaba únicamente centrada en el templo que estaba construido en Jerusalén, sino que la presencia de Dios también se había manifestado en distintos lugares a lo largo de la historia, independiente al templo que había sido construido en Jerusalén. Y él lo muestra tomando una de las primeras manifestaciones de Dios en un lugar ajeno al templo, y es la tierra de Aram y la tierra de Egipto, citando pasajes de la vida de Abraham
cuando el Señor le dice que salga de su tierra y de su parentela. Y mis hermanos, tanto para los judíos en ese tiempo como para nosotros ahora, es muy evidente que la presencia de Dios acompañó a Abraham en todo lugar donde él estaba. Por ende, la presencia de Dios estaba también en Harán y estaba también en Egipto, porque a esos lugares Abraham, en esos lugares Abraham habitó. Entonces es el primer argumento que Esteban presenta contra su acusación de hablar contra el templo. Esteban está diciendo, yo no he hablado contra el templo. Lo que he predicado es que Dios no está limitado a este templo, Él no está limitado a este sitio, porque su presencia también tuvo manifestaciones en Harán y en Egipto con nuestro padre Abraham. El segundo argumento que presenta para fortalecer su afirmación de que Dios no está limitado al templo es mostrando cómo Dios había aprobado a Samaria, a los samaritanos. Eso lo encontramos en el verso número 16, cuando los, cuando los huesos de Jacob y los huesos de Abraham fueron sepultados en la cueva de Macpela, un lugar que estaba en Samaria, un lugar ajeno al territorio de Jerusalén. Entonces Esteban aquí está mostrando, si la presencia de Dios está limitada al templo, ¿por qué Él permitió que los huesos de aquellos con los que Él había estado, los huesos con aquellos que Él había hecho pactos, fueron llevados a un lugar que no es el templo? Es Él estaba mostrando que con el simple hecho de que los huesos de Abraham y los huesos de Jacob fueron llevados a la cueva de Macpela, territorio que adquirió Abraham para el lugar de la sepultura de su esposa, entonces eso quería decir que Dios ciertamente había aprobado ese lugar, porque de lo contrario Dios le hubiese prohibido a Abraham adquirir ese lugar. Pero él dijo, pero el Señor no le dijo a Abraham que no adquirir ese lugar, por el contrario, aún le permitió que los huesos de Abraham fueran sepultados en ese lugar, y aún los huesos de Jacob, que también fueron llevados a ese lugar. Es decir, con el simple hecho de que el Señor aceptara que los huesos de sus siervos fueran a esta tierra, era una forma de aprobar el territorio samaritano. El tercer argumento que él presentó para afianzar su idea de que Dios no estaba limitado al templo es mostrando que la presencia de Dios también estaba en Madián. Eso lo encontramos a partir del verso número 17, cuando él comienza a tomar pasajes de la vida de Moisés. Él comienza a tomar un contexto antes del nacimiento de Moisés, mostrando que después de la muerte de José se había levantado un faraón que no conocía a José ni las cosas que había hecho José, y comenzó a esclavizar al pueblo de Israel. Y que cuando los hijos de Israel clamaron a Dios, el Señor escuchó su oración y envió a un libertador que hizo señales en Egipto. Es decir, que, que el Señor, a través de la vida de Moisés, mostró que su presencia estaba en Madián. Porque recordemos, mis hermanos, que cuando Moisés huye de Egipto, él se refugia en Madián. Allí se establece, allí forma su familia, y es en Madián donde él recibe el llamado de parte de Dios en la zarza, siendo más específico en el monte Horeb. En ese lugar, mis hermanos, ese monte está ubicado en el territorio de Madián. Dios manifestó su presencia. Es decir, que la presencia de Dios se había manifestado en Madián con el llamamiento de Moisés, mucho antes de haberse construido el templo. Aún también mostró la presencia de Dios en el desierto. En resumidas cuentas, mis hermanos,
Esteban sostenía que Dios podía ser hallado en cualquier lugar y no era necesario que los gentiles o los no judíos se hicieran prosélitos para poder adorar a Dios. Esteban sostenía que que Dios no podía encerrar su presencia en un templo y nosotros tampoco podíamos hacerlo. De hecho, él específicamente en el verso 48 y el verso 49, él cita un pasaje del Antiguo Testamento cuando dice: y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esteban estaba mostrando que la presencia de Dios podía ser hallada en cualquier lugar y no únicamente en el templo de Jerusalén, porque los judíos tenían un pensamiento y era que la presencia de Dios, que si se quería adorar al Dios verdadero, toda persona debía venir al templo que ellos habían construido, porque allí se manifestaba la presencia de Dios. Pero que la presencia de Dios, mis hermanos, se manifieste en un lugar, eso no quiere decir que ese lugar sea exclusivo siempre para las manifestaciones de su presencia, porque es un error limitar a Dios a un lugar específico. Y era algo que estaban haciendo los judíos, limitando a Dios en un lugar en específico. Entonces Esteban dijo: no, yo he presentado argumentos en base al Antiguo Testamento que Dios no está en un lugar específico. ¿Cómo lo mostró? Citando que la presencia de Dios se había manifestado en Harán, pero también en Egipto, que Dios había aprobado a Samaria, que Dios había, se había manifestado en Madián, que Dios se había manifestado en el desierto. Distintos lugares donde la presencia de Dios se había manifestado y ninguno de estos lugares era el mismo. Esteban estaba mostrando que Dios no estaba limitado a un lugar en específico, que no estaba limitado al templo. Esta fue la primera defensa que él presentó y se asume que esto también era uno de los puntos con los cuales él debatió con, con los libertos de las sinagogas a las afueras de Palestina, y por eso se le acusaba. Por presentar toda esta evidencia se le acusó de hablar contra el templo. Entonces, ¿qué defensa presentó Esteban ante su acusación de hablar contra Dios? Bien, Esteban, su argumento principal para defenderse de su acusación de hablar contra Dios era que el orgullo de los judíos en ese momento los había llevado a rechazar la obra de Dios, al igual que como lo habían hecho en el pasado. Y Esteban comenzó a citar pasajes del Antiguo Testamento que mostraban que eran ellos los que se habían opuesto a la obra de Dios, así como los patriarcas también se habían opuesto a la obra de Dios en el pasado. Para ello, Esteban, en el verso número 9 del capítulo 7, cita parte de la historia de José, mostrando cómo sus hermanos, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con José en Egipto. Esteban cita la venta de José y la compara con el rechazo que Jesús había sufrido por parte de su pueblo, y que el propósito que Dios tenía en ese entonces con José, esa era su obra, la de ser preservador de la vida de muchos. Esa era la obra de Dios en ese entonces con José. Y sus hermanos se opusieron a esta obra cuando, movidos por la envidia, lo vendieron. Y que ellos también en este momento se habían opuesto a la obra de Dios, estaban contra Dios por haber rechazado a Jesucristo. Entonces, Esteban les está mostrando a ellos con este argumento que él no era quien estaba en contra de Dios, que él no era quien estaba actuando en contra de Dios, ni hablando en contra de él, sino más bien eran los judíos los que habían
ido en contra de la obra de Dios al rechazar a Jesucristo. Esteban también cita otro pasaje muy interesante, y es el rechazo que sufre Moisés como el libertador, como ungido de parte de Dios para sacar al pueblo de Egipto. En el verso 20 al 29, Esteban cita ese pasaje de la, de la vida de Moisés, cuando él ve que un egipcio está agrediendo a uno de los hebreos, y para proteger a su hermano, él mata al egipcio y lo libra de la angustia que él está sufriendo en ese momento. Pero al día siguiente, este mismo hombre que él había salvado estaba riñendo con uno de sus hermanos, y Moisés le dijo: no tienen la necesidad de hacer tales cosas porque son hermanos. Entonces ese hombre que él había salvado le dijo: ¿acaso piensas matarme también como lo hiciste con el egipcio? Esa palabra que dice este hebreo contra Moisés es un rotundo rechazo, porque Moisés creyó, dice Esteban en ese discurso, que ellos habían entendido que Dios les daría la libertad por su mano, pero no lo vieron así. Por el contrario, rechazaron a Moisés como es ungido de Dios para ser el libertador del pueblo. Y que lo mismo habían hecho ellos con Jesús, que lo mismo que habían hecho con José, lo mismo que habían hecho con Moisés, era lo mismo que habían hecho con Cristo. Y aún habían ido tan en contra de Dios que estaban contradiciendo lo que Moisés les había dicho en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, cuando Dios a través de Moisés dice: porque Dios les levantará un profeta como a mí, a él oiréis. ¿A quién se estaba refiriendo Moisés? A la obra que Cristo vendría a hacer en medio de su pueblo. Y aún ellos no entendieron esto, y al igual que como hicieron con José, al igual que como hicieron con Moisés, rechazaron y se opusieron a la obra de Dios a través de Jesucristo. En el pasado los patriarcas se opusieron a la obra de Dios a través de José, se opusieron a la obra de Dios a través de Moisés, y llegado Cristo se opusieron a la obra de Dios que él iba a realizar a través de Cristo. Entonces él sostenía que había sido su orgullo el que los había llevado a rechazar la obra de Cristo, al igual que como lo habían hecho antes, que por el hecho de creer que ellos estaban en lo cierto, de pretender que ellos estaban en la verdad, esa creencia, ese orgullo los había cegado y los había llevado a rechazar la verdad, los había llevado a rechazar la verdadera obra de Dios. Y era algo que Esteban les estaba dejando muy en claro. Entonces, esta fue su defensa ante su acusación de hablar contra Dios, de blasfemar contra Dios. Bien, la tercera defensa que presenta Esteban es contra su acusación de hablar contra la ley. El argumento o más bien la afirmación que Esteban presenta para su defensa es que la interpretación de la ley que hacían los líderes religiosos judíos y sus acciones eran equivocadas. Esteban no estaba contra la ley, él, él estaba a favor de la ley, pero él estaba diciendo que la interpretación y las acciones que ellos le daban a la ley, esas sí eran incorrectas. Él no estaba hablando en contra de la ley, sino que estaba hablando en contra de la interpretación que ellos hacían de la ley. ¿Y qué argumentos utilizó Esteban? Mis hermanos, Esteban, para su defensa, comenzó a trazar la historia de Moisés, a través del cual Dios había enviado la ley al pueblo. Utilizó al mismo hombre que Dios utilizó para traer la ley, también lo utilizó para mostrar que los judíos en ese momento estaban equivocados. Los judíos eran hombres muy celosos de la ley, eran muy devotos a las tradiciones de Moisés, y ellos le estaban diciendo: Esteban ha venido a cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Algo muy parecido a lo que le habían dicho a Cristo.
Entonces tú pretendes cambiar las costumbres que nos dio Moisés, y Jesús en ese momento les contestó, porque yo no he venido para abrogar la ley. La misma acusación se la estaban haciendo a Esteban. ¿Acaso tú viniste y quieres pretender cambiar las costumbres que nos dio Moisés? Entonces Esteban les dice, no, yo no he venido a cambiar la ley, no he venido a ir en contra de la ley, yo estoy en contra de la interpretación que ustedes le dan a la ley, porque la están malinterpretando, están haciendo mal, teniendo la ley, no la saben, no la saben interpretar. Entonces él les dice, Moisés no nació en Tierra Santa, ni tampoco recibió la ley en el monte de Sión. Eso lo podemos evidenciar en el versículo número 20. En el verso número 20 al 22, él habla del nacimiento de Moisés, de la huida de Moisés y del momento en el que él recibe todo, todo aprendizaje en tierra de Egipto. Él con eso les estaba mostrando que Moisés ni había nacido en Tierra Santa, ni había recibido la ley en el monte de Sión. Y ellos aún así tenían una segregación entre los judíos y los gentiles, porque Esteban les estaba mostrando, si Moisés no nació en tierra santa, nació en tierra gentil y recibió la ley en tierra gentil, ¿ustedes por qué malinterpretan la ley rechazando a los gentiles? ¿Ustedes por qué rechazan la ley? ¿Por qué están en contra de la ley? ¿Por qué la están malinterpretando cuando no le permiten la entrada a los gentiles al templo? Porque en ese tiempo los únicos que tenían acceso al templo que estaba construido en Jerusalén eran los judíos. A los gentiles solamente se les permitía entrar al templo hasta el patio, solamente se les permitía la entrada hasta el patio del templo, y solamente si se habían hecho prosélitos. De lo contrario, no se les permitía la entrada a ningún gentil. Entonces, Esteban les está diciendo, ¿ustedes por qué tienen que segregar a los gentiles si Moisés no recibió la ley en esta tierra, ni tampoco ni tampoco nació aquí? Él nació en tierra gentil y recibió la ley en tierra gentil. Y él no fue rechazado por los gentiles, él no fue obligado a adoptar las costumbres gentiles, y ustedes quieren obligar a los gentiles a adoptar las leyes judías y quieren obligar a los gentiles a hacer todo lo que el judaísmo implica, cuando en el tiempo de Moisés ellos no lo rechazaron ni tampoco lo obligaron a adoptar las costumbres. Entonces él les estaba diciendo, Moisés no recibió la ley que ustedes tanto veneran en el monte de Sión, que ni tampoco había nacido en Tierra Santa, nació en Egipto, se crió en Egipto, obtuvo la sabiduría de los egipcios, creció en la casa de Faraón, él creció entre gentiles y ellos rechazaban a los gentiles. Entonces esa interpretación severa de la ley era la que Esteban estaba contradiciendo en estos momentos. Entonces él comienza y sigue diciendo con respecto a Moisés que él vivió en Madián y se casó con una madianita, algo que la interpretación que ellos tenían de la ley les prohibía. La ley les prohibía casarse con una extranjera. Entonces Esteban les está diciendo, Moisés, aquel hombre mediante el cual Dios nos entregó la ley, se casó con una madianita, se casó con una extranjera. ¿Qué tienen para decir de eso? ¿Por qué tienen que entonces apartar a los gentiles? Las interpretaciones, mis hermanos, tradicionales que ellos hacían con respecto a la ley separaban a los judíos de los gentiles. Y Esteban había puesto a la luz esta interpretación errónea. Entonces, debido a que él había sacado a la luz esta mala interpretación de la ley, se le acusó de alterar las costumbres que dio Moisés. Se le había alterado de querer cambiar las costumbres que les dio Moisés, por el simple hecho de decir que no era correcto rechazar a los gentiles, no era correcto segregarlos, porque Moisés también había estado en tierra gentil y recibió la ley en tierra gentil. Se le acusó de querer cambiar las tradiciones de Moisés, y no era algo antibíblico lo que Esteban estaba diciendo, porque todo lo que Esteban estaba diciendo tenía un fundamento bíblico. Todos sus argumentos estaban fundamentados
en las escrituras. Él no utilizó otra cosa que no fueran las escrituras para presentar su defensa ante el concilio. Él dijo, su interpretación de la ley está mal. Ustedes rechazan, ustedes excluyen. Y de hecho, la ley que ustedes tanto veneran y al Moisés que ustedes tanto idolatran, nació, creció y obtuvo la sabiduría de la tierra gentil. Y ustedes aún así rechazan. Él estaba sacando a la luz la falsa interpretación que los rabínicos le estaban dando a la ley. Y ellos al verse superados por la sabiduría de Esteban, dice la escritura más adelante, que ellos, mis hermanos, comenzaron a taparse los oídos y a dar gritos para no escuchar los argumentos de nuestro hermano Esteban, porque ellos se vieron superados por la sabiduría que estaba dando nuestro hermano Esteban, tanto así que no podían reclamarle sobre nada, no podían hacerlo, porque él no estaba diciendo nada que fuera en contra de estas cosas. Esteban, mis hermanos, finaliza su defensa en el verso 51 diciendo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mis hermanos, no podían resistir los argumentos bíblicos que Esteban presentaba para su defensa y prefirieron tapar sus oídos y prefirieron tener por culpable a Esteban antes de aceptar la verdad que Esteban estaba presentando en ese momento. Decidieron ignorar la verdad y seguir en el error. Pasadas estas cosas, mis hermanos, ellos sentenciaron a muerte a Esteban. Lo sacaron fuera y lo comenzaron a apedrear hasta matarle. Cuando a Esteban se le saca fuera, mis hermanos, se nos introduce a un nuevo pasaje y es donde se nos comienza a hacer la presentación de nuestro hermano Pablo. O sea, nos hace una breve presentación de Pablo. Todas estas cosas acontecieron después de la muerte, después del martirio de Esteban. En el verso número 57 del capítulo 7 dice, entonces ellos dando voces se taparon los oídos y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí en este pasaje, mis hermanos, se nos hace una pequeña presentación de Pablo. El nombre hebreo de nuestro hermano es Saulo, en honor al primer rey de Israel, mientras que su nombre romano es Pablo. Un error que cometen muchos es pensar que a Saulo se le cambió el nombre por Pablo. No es así, mis hermanos. Pablo tenía dos nacionalidades, su nacionalidad judía, en la cual era conocido como Saulo, pero también tenía una nacionalidad romana y en su nacionalidad romana se le conocía como Pablo. En pocas palabras, Saulo era su nombre judío y Pablo era su nombre gentil, su nombre romano. Aquí pasa algo curioso y es que si usted lo llama Saulo está bien porque eso es su nombre de nacimiento. Si usted lo llama Pablo también está bien porque ese era su nombre romano. Él tenía dos nacionalidades. Cuando la Biblia a nosotros nos dice que a los pies de Saulo se pusieron las ropas de Esteban, mis hermanos, eso a nosotros nos indica que él era el líder de la multitud que apedreó a nuestro hermano Esteban. En ese tiempo existía la costumbre de que la ropa del apedreado se ponía a los pies del líder de la multitud.
como una señal de que a él le pertenecía esa vestimenta. Algo parecido, mis hermanos, a lo que hicieron con Jesús en la cruz cuando repartieron sus vestidos entre los soldados. Lo mismo acontece aquí con Esteban. Las ropas de Esteban se pusieron a los pies de Saulo porque posiblemente era el líder de la multitud. Él era ciudadano y nativo de Tarso. Tarso era la capital de Cilicia. Pablo era de la tribu de Benjamín y era fariseo. Los fariseos eran judíos muy estrictos con respecto a la ley. El idioma natal de nuestro hermano era el griego y por el gran interés religioso que él tenía, manejaba el hebreo y manejaba el arameo, lenguas difíciles de manejar y conocidas por pocos en ese tiempo. Se dice que él tenía aproximadamente unos 20 años cuando ingresó a la escuela rabínica bajo la tutela de Gamaliel. Aproximadamente se dice que tenía una edad de 20 años. Ingresó muy joven debido a su celo y interés por las costumbres, ley y tradiciones que tenían en ese tiempo. Saulo encabezó la persecución contra la iglesia debido al gran celo por las costumbres y la ley que él tenía. Esa persecución se comienza a narrar un poco a partir del capítulo 8, del verso 1 en adelante, que Pablo ese día, el mismo día que mataron a Esteban, él comenzó una gran persecución contra los cristianos que estaban en Jerusalén. Fue inmediatamente después de la muerte de Esteban. Él tenía un gran celo por las costumbres y la ley y con lo que había pasado con Esteban, mis hermanos, eso fue un fuego que avivó su celo y comenzó a perseguir a los cristianos. ¿Qué efecto produjo esta persecución sobre la iglesia? Bueno, el hecho de que la iglesia fuera esparcida, a excepción de los apóstoles, a nosotros nos indica que los perseguidos fueron aquellos cristianos que predicaban de la misma manera que lo hacía Esteban. Se dice que los 12 no fueron perseguidos, mis hermanos, porque en ese momento no ejercían la misma predicación que hacía nuestro hermano Esteban, sino que su predicación estaba enfocada más bien en otro ámbito. Esteban y todos los que habían enfocado su predicación en el ámbito de los argumentos que él había presentado en su muerte, en su defensa, fueron perseguidos ese mismo día que se le da muerte a Esteban. ¿Quiénes fueron los perseguidos? Los perseguidos fueron aquellos que predicaban de la misma manera que Esteban. Gracias a la persecución, el evangelio se extiende hasta Samaria, se extiende a los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla entre los judíos y los gentiles. El evangelio llega a Samaria gracias a Felipe. Felipe era un judío cuyo origen era griego. La llegada del evangelio a Samaria se nos relata a partir del verso número 4 del capítulo 8 de Hechos. Cuando Felipe llega a Samaria, comienza a predicar el evangelio y el evangelio es recibido por los samaritanos. En el momento que él comienza la predicación, el Espíritu Santo se comienza a glorificar, haciendo a través de Felipe grandes señales, prodigios, sanidades, todas las señales que siguen al cristiano verdadero. Entonces, una vez que el evangelio llega a Samaria, se le da aviso a los 12. Y los 12, mis hermanos, envían a Pedro y a Juan a Samaria para inspeccionar qué estaba aconteciendo en ese lugar, para hacer una revista de lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Cuando Pedro y Juan llegan a Samaria, ellos se dan cuenta que los hermanos allí no habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Entonces ellos comienzan a imponer las manos sobre los hermanos samaritanos y el Espíritu Santo comienza a descender sobre ellos. Entre los múltiples samaritanos que creyeron había uno que se llamaba Simón, que antes ejercía las artes mágicas. Cuando él vio que por la imposición de las manos de Pedro y de Juan los hermanos en Samaria recibían el Espíritu Santo, él también quería ese poder y ofreció dinero para obtener ese poder. Esto fue un intento, mis hermanos, de pervertir el poder de Dios. Cuando Pedro escucha eso, él
se enoja mucho y le dice, tu dinero perezca contigo porque has intentado comprar el don de Dios. Hermanos, Simón intentó comprar al Espíritu Santo y recordemos que ya la iglesia había sufrido la pérdida de una pareja gracias a esto, mis hermanos. Recordemos lo que pasó con Ananías y Zafira. Intentaron engañar al Espíritu Santo y el Espíritu de Dios los asesinó porque ellos intentaron engañarle, intentaron mentir al Espíritu Santo. Y algo similar estaba haciendo Simón. Intentó comprar el poder del Espíritu Santo y Pedro le dijo, Simón, he visto que caes en gran oscuridad y en hiel de amargura. Pedro no quería que la misma situación que había acontecido con Ananías y Zafira se repitiera con Simón y por eso le dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Eh, nosotros vemos que lo que le dice Pedro a Simón parece duro, pero no es así, mi hermano. Pedro se lo dice con todo el celo del Espíritu, pero con una intención también de que Simón se arrepienta. Y cuando Simón escucha todas estas cosas, Simón dice, ora por mí para que lo que has visto no acontezca. Él se arrepintió. Él se arrepintió por intentar obtener el don de Dios a precio de dinero. Mi hermano, los milagros, las sanidades, la obra que el Espíritu Santo hace a través de sus siervos no puede ser comprada con dinero. Si a usted en algún momento le intentan ofrecer dinero por, para que vaya a orar por alguien, mi hermano, no lo haga, porque en ese momento usted estará haciendo lo mismo que hizo Simón. Estará vendiendo el don de Dios. Y el don de Dios, mi hermano, no se vende. Si a usted le ofrecen dinero para que ore por una persona, no lo haga, mi hermano. No reciba el dinero. Vaya, ore por esa persona y no reciba el dinero. Porque Dios se enojará contra usted por querer vender su don, por querer pervertir su poder. Si a usted le ofrecen, mi hermano, dinero para que vaya y, y, y ore por una persona tendida en cama, vaya y llore, pero no reciba ese dinero, mi hermano. No lo haga con ánimo de lucro, porque el poder de Dios no puede venderse. El poder de Dios no puede ser comprado con dinero. Y si usted hace tal cosa, usted se condena a sí mismo y condena a otro también con su acción. No podemos pervertir el poder de Dios. Una vez, mis hermanos, que todos estos acontecimientos se dan en Samaria, el Espíritu Santo lleva a Felipe al desierto para que se encuentre con un etíope. El etíope no era su nombre, etíope era su nacionalidad, porque él venía de Etiopía y servía a la reina Candace. Eso nosotros lo podemos encontrar en el verso 26. Este etíope venía de Jerusalén, venía del templo, venía de adorar. Y mi hermano, se cree que posiblemente no se le permitió la entrada al templo debido a que como él era un eunuco y le faltaban los genitales, no se le permitió la entrada al templo. Eso es lo que dicen algunos eruditos, que debido a su, a su discapacidad física, no se le permitió la entrada al templo, porque recordemos que ellos tenían una falsa interpretación de la ley y lo más probable es que no se le haya permitido la entrada al templo a este etíope. Y cuando él regresaba del templo, venía leyendo un pasaje del profeta Isaías que hablaba acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo acercó a Felipe al carro y le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y es cuando comienza a sostener una conversación con el etíope y Felipe le comienza a explicar que ese pasaje habla de nuestro Señor Jesucristo y le comienza a explicar y le comienza a discipular en ese momento con respecto a todas las cosas que de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que el etíope escucha la enseñanza de Felipe, él dice, yo creo en Jesucristo, yo creo en Él. Entonces, él al ver que había agua dijo, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe entonces bautiza al etíope. Mis hermanos, aquí debo hacer la claridad en un asunto. Felipe bautizó al etíope porque ya el etíope tenía conocimiento. Lo único que le faltaba era aceptar a Jesucristo, pero el etíope ya tenía conocimiento.
¿Por qué me atrevo a decir esto, mi hermano? Porque él venía leyendo las escrituras. Él no era un neófito con respecto a la escritura, tenía conocimiento. Lo único que le faltaba era aceptar a Jesucristo. Porque en ninguno de esos pasajes, ninguna parte de ese pasaje se nos dice que el etíope presentó resistencia contra la enseñanza de Felipe. Por el contrario, abrió su corazón a tal enseñanza. Él no era duro de corazón ni de cerviz para oponerse a la obra de Dios a través de Cristo. Por el contrario, la recibió gozoso. Entonces él ya tenía el conocimiento. Lo único que no sabía era quién era Jesús. Lo único que él no sabía era quién era el Hijo de Dios. Y al momento que Felipe se lo enseña, ya su conocimiento había sido completado. Y por eso, porque él ya tenía conocimiento de la palabra, fue bautizado. Pero mi hermano, en la iglesia cristiana no se bautiza una persona que no tenga conocimiento de estas cosas. No se bautiza a la ligera. Y es un error pensar que Felipe bautizó al etíope a la ligera, porque no fue así. Él no bautizó al etíope a la ligera, lo hizo porque ya el etíope tenía conocimiento y fue de parte de Dios, porque recordemos que fue el Espíritu Santo quien llevó a Felipe a ese encuentro. Fue de parte de Dios, mis hermanos, que el etíope fuera bautizado en ese momento. Cuídense, mis hermanos, de esa doctrina que bautizan a todo el mundo que entra a la iglesia, que lleva 2 o 3 meses en una congregación. Hay que cuidarse con respecto a eso, porque esas personas, mis hermanos, que son bautizadas sin conocimiento, corren un peligro muy grande, porque no entienden la magnitud del paso que indica el bautismo. Mis hermanos, eso ha sido todo por el día de hoy. Entonces, aquí dejo estas preguntas para que usted en casa pueda poner en práctica el conocimiento que hemos aprendido en este día. Usted en su casa va a estar meditando en estas 4 preguntas que usted ve en pantalla. Espero que nuestra sesión haya sido de bendición para cada uno de ustedes, y para finalizar vamos a orar. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, eres un Dios grande, maravilloso y poderoso. Te damos las gracias por permitirnos, mi Dios, estar en esta sesión. Padre, te pedimos que nos ayudes a recordar y a poner por obra el conocimiento que hoy hemos adquirido en este lugar, porque la gloria y la honra son siempre para ti, mi Dios. Oh Padre, gracias te damos por todas las cosas. Mis hermanos, espero que la paz de Dios sea sobre todos ustedes.